Imagina que eres el dueño del 80% de un mercado que mueve billones de dólares. Eres el estándar y tu nombre está pegado en cada oficina, escuela y lugar del planeta. Eso era Intel durante 30 años. Intel no solo fabricaba procesadores, Intel dictaba la velocidad a la que avanzaba la humanidad. Si ellos decían que el mundo iba más rápido, el mundo iba más rápido. Pero hoy la historia es distinta. Sus acciones han caído a niveles que no veíamos en una década. Apple les dio la espalda. AMD les arrebató la corona de rendimiento e Nvidia les ha dejado irrelevantes en la carrera de la inteligencia artificial. ¿Cómo es posible que el arquitecto de la era digital se quedara fuera de su propio futuro? Hoy vamos a deslogar la caída de un titán. Prepárate porque esta es una lección de negocios, arrogancia y silicio. Para entender la caída hay que entender la gloria. Intel nació en 1968 bajo una filosofía de ingeniería pura. Robert Noyce era el visionario, Gordon Moore el estratega y Andy Grove, Grove era el martillo. Su lema era "solo los paranoicos sobreviven". En los 80, cuando los japoneses casi los quiebran vendiendo memorias baratas, Grove tomó la decisión más dura de su vida: cerrar su negocio principal y apostar todo al microprocesador. Fue una jugada maestra. Inventaron la arquitectura de 32 bits, se aliaron con IBM y Microsoft y crearon el monopolio más lucrativo de la historia, Wintel. Durante años, Intel cumplió religiosamente la ley de Moore: duplicar el número de transistores cada 2 años. Eran los mejores ingenieros del mundo y sabían que nadie podía alcanzarlos. O eso creía. La primera gran grieta apareció en 2005. Apple quería pasar sus computadoras Mac a Intel, pero Steve Jobs tenía un proyecto secreto, un teléfono que quería ser una computadora de bolsillo. Jobs le pidió a Paul Otellini, CEO de Intel, que fabricara el chip para el iPhone. Otellini miró los números. Intel estaba acostumbrado a vender chips caros para servidores y laptops. El margen de beneficio que Apple ofrecía por un chip de teléfono marcaría una insignificante diferencia. Otellini dijo que no, pensó que el iPhone sería un nicho solamente. Fue el error más grande de la historia corporativa. Apple se fue con la arquitectura ARM al decir que no. Intel no solo perdió a un cliente, permitió que naciera un ecosistema móvil que no los necesitaba. Mientras el mundo se movía hacia la eficiencia energética y la movilidad, Intel seguía obsesionado con la potencia bruta para escritorios que cada vez se vendían menos. Aquí es donde la ingeniería falló, históricamente. Intel diseñaba sus chips y los fabricaba en sus propias fábricas. Eso era su ventaja competitiva, pero alrededor del 2014 se chocaron contra un muro. Intentaron saltar de los 14 nanómetros a los 10 nanómetros, pero el proceso era demasiado complejo. Empezaron a tener retrasos de 1 año, luego 2, luego 5. Mientras tanto, en Taiwán una empresa llamada TSMC perfeccionaba su técnica. TSMC decidió no diseñar chips, solo fabricarlos para otros. De pronto, empresas pequeñas como AMD pudieron diseñar chips increíbles y mandarlos a fabricar a TSMC con tecnología de 7 nanómetros, mientras Intel seguía atascado en los 14 nanómetros recalentando sus viejos diseños. Por primera vez en la historia, Intel ya no tenía el proceso de fabricación más avanzado del mundo. El rey estaba desnudo. En 2020 Apple terminó de hundir el cuchillo. Lanzaron el chip M1, abandonando Intel definitivamente. El M1 no solo era más rápido, no se calentaba y la batería duraba el doble. Fue una humillación pública para Intel, y por si fuera poco, llegó la revolución de la inteligencia artificial. El mundo dejó de pedir CPUs, procesadores centrales, y empezó a pedir desesperadamente GPUs, tarjetas gráficas obviamente. Nvidia, que hace 10 años era vista por Intel como una empresa para videojuegos, se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. Intel, que intentó lanzar sus propias tarjetas gráficas, tarde obviamente, y con errores, se quedó mirando desde la barrera como el tren de la IA pasaba a toda velocidad. Hoy, Intel está bajo una cirugía de corazón abierto. Han traído de vuelta a Pat Gelsinger, un ingeniero de la vieja escuela, para intentar recuperar la cultura de Grove. Su plan es ambicioso: IDM 2.0. Quieren fabricar chips para otros, compitiendo directamente con TSMC, pero el camino es cuesta arriba. Intel ha tenido que despedir a miles de empleados y suspender dividendos para ahorrar dinero. La pregunta ya no es si Intel puede volver a ser el número 1, sino si puede sobrevivir en un mundo donde ya no es indispensable. La historia de Intel nos recuerda que ninguna empresa es demasiado grande para caer. La gloria de ayer no garantiza el éxito de mañana. Si te paras a admirar tu corona, alguien más vendrá y se la llevará mientras tú parpadeas.